Muy buenos días, hermanos. Hoy estamos martes de la tercera semana de Pascua, martes 28 de abril. Empezamos con la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo a Jesús la gente: ¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿En qué te ocupas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos el famosísimo, conocidísimo pasaje del discurso del pan de vida. En este sexto capítulo de Juan, el Señor está en medio de la gente y la gente pide signos, pide demostraciones una y otra vez de que Él, a través de milagros portentosos, signos, les demuestre. Pero ¿cómo les tiene que demostrar? Ellos, ¿a quién esperaban? Ellos esperaban a un Mesías, a un Salvador, pero siempre con la visión puesta en Moisés. Moisés que en su momento, en el libro del Deuteronomio, que dice, capítulo 18, que el Señor nos enviará un profeta como Él. Entonces los judíos esperaban un profeta que sea a la medida de Moisés. Entre otras cosas que había hecho Moisés, había pedido al Señor y el Señor había hecho que baje maná del cielo. Acordémonos cómo ellos se alimentaban, ¿no?, del maná que caía del cielo. Esto se lo quieren aplicar a Jesús. Ellos están pensando nuevamente en un alimento material, en un alimento de este mundo, en un alimento comida. Y entonces el Señor les hace la aclaración, ¿no? Ese no es el pan del cielo. El maná no es el alimento que da Dios bajado del cielo. El verdadero alimento va a ser que Dios mismo, el Verbo, se hace carne, se encarna y baja a vivir y establece, construye su tienda, ¿no? Se hace hombre como nosotros y vive entre nosotros. Él es el verdadero pan de vida. El Señor les aclara, dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ya hemos visto en días pasados en el lenguaje de Juan lo que significa vida. Vida, lo que significa que en los otros evangelistas significa el reino. ¿Ya? Significa vivir en comunión con Dios y por lo tanto ser partícipes de la vida de Dios, ser partícipes de todos los dones de Dios, es decir, ser totalmente, auténticamente feliz. Eso es lo que se refiere nuestro Señor. No calmar el hambre de hoy, de la mañana, en la tarde, al mediodía. No. Eso va a ser, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el alimento que sacia la sed de Dios. Entonces el Señor les dice textualmente, a mejor entendedor, ya no sé cuántas más palabras. Yo, dice el Señor, les dice a toda la gente, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Ese pan que te da la vida. El que viene a mí, dice al final de este evangelio, de la lectura del Santo Evangelio de hoy día,
el que viene a mí y cree en mí, no pasará hambre ni sed. Acá tenemos una primera pregunta. ¿Cuánta hambre tenemos de Dios? En general, los seres humanos, todo ser humano, tiene una ansia de infinito, un hambre de Dios, un hambre de saciar todo aquello. Hemos hablado en versiones anteriores de esa hambre existencial, de esos vacíos que uno quiere llenar. Bueno, pues la gente, las personas que haciendo uso de su libertad, por cierto, optan por no creer, por no vincularlo a su vida. Dios no forma parte de su esquema, digamos, de vida. Entonces ellos van a vivir seguramente esforzándose extraordinariamente, muy bien, pero siempre existirá ese vacío porque lamentablemente es una cuestión antropológica inherente al ser humano. Ese vacío estará allí. Y se dedican a proveerse, a darse, a buscar y a tratar de llenar con muchas cosas muy válidas, muy buenas, pero que aplican solamente a lo que ahora están pensando los judíos, ¿no? En cosas del mundo, en alimento, en cosas materiales tangibles. En nuestro tiempo, el famoso éxito, el brillar, el ser destacado, el ser un buen profesional, un buen trabajador, en poder proveerme todas las necesidades, las cosas que tengo para poder cubrir todas mis necesidades, en destacar, etcétera, todo súper válido. Pero la noticia es que eso y todo junto eso, que todos los éxitos del mundo no van a valer nada para poder alcanzar la felicidad plena, para poder cubrir todos esos huecos existenciales que uno desde la fibra más honda tiene. Ese es el punto. Entonces el tema es, ¿tenemos hambre? Sí tenemos hambre, todos. Algunos, los que no creen, se quedan por ahí anémicos. Bueno, van a consultar una serie de métodos, de cosas, pero igual caminarán lamentablemente y por eso tenemos que rezar mucho porque van a caminar famélicos. Le va a faltar el principal alimento. Ahora, ¿qué pasa eso con los que no creen? ¿Qué pasa con los que creen? Los que creemos podemos preguntarnos también, ¿cómo creemos? ¿Verdaderamente creemos? Fíjense lo que dice el Señor. Textualmente dice, el que viene a mí, o sea, el que está con Él, el que está con Él y cree en Él, no pasará hambre ni sed. Acá se está haciendo una alusión muy directa a la Eucaristía. El que está con Él. Y si Él es el pan de vida, bueno, pues ese pan hay que comerlo. Hay que comerlo, hay que alimentarse de ese pan que es el verdadero pan que baja del cielo. Entonces la Eucaristía se constituye en el eje principal, en la fuente fundamental en donde podemos nosotros encontrar todo, absolutamente todo lo necesario para ser felices. Ahora la gran pregunta que se viene es, ¿cómo hago para comulgar hoy? ¿No? Antes de la cuarentena eh, tenía el sacramento de la confesión, de la penitencia, la reconciliación y tenía mi arrepentimiento, mi acto de contrición lo más perfecto posible, me acercaba al confesionario, y luego podía celebrar juntos ahí la misa y comulgar, ¿no? Pero ahora no podemos comulgar porque estamos en cuarentena. Pero el Señor nos está diciendo, porque el Señor es Dios. Entonces, el Señor no va a depender de una cuarentena, el Señor no depende pues, de nada que pase en este mundo. Él es el pan bajado del cielo. Él mirará cómo alimentarnos. Lo que estamos hablando es que si es que tenemos esta conversión, este estar con Él, este estar en oración, purificar nuestras intenciones, arrepentirnos, dolernos por nuestros errores
y que nuestras obras manifiesten esa conversión, el Señor Él sabrá, Él sabe cómo ayudarnos. Y de hecho cada quien va a tener su experiencia personal. Lo que no quiere decir es que ya la Eucaristía, es decir, el materialmente comer el sacrosanto sacramento, no da importancia, por supuesto. Por supuesto que en la medida que podamos, cuando podamos, Dios mío, qué alegría, vamos a ir corriendo. Pero mientras tanto, hoy nadie se debe sentir triste, nadie se debe sentir abandonado, porque Dios no nos abandona. Nuestro Señor Jesucristo solamente nos está pidiendo aquí que creamos en Él, que estemos con Él, permanezcamos con Él. Cuando podamos comulgar físicamente, qué extraordinario. Pero mientras tanto, el Señor es Dios y Él nos alimenta todos los días y a cada momento. Ese es el punto. El tema es, entonces, el tema central va a ser cómo nos alimentamos hoy, efectivamente, con lo que les decía hace unos días, lo que nadie nos puede quitar, nada ni nadie nos puede quitar, es la oración. Con la oración, pero ¿qué oración? Cualquier oración. La oración puede tener 1000 tipos de hacerse, pero siempre desde el fondo del corazón, siempre en diálogo con el Señor, siempre estableciendo ese enlace con Él, ese sentimiento como Él mismo rezaba y al referirse a su Padre decía papito, papito, con esa familiaridad, con esa intimidad, esa oración sincera que nace de lo profundo de nuestro ser. Esa oración nos tiene que purificar efectivamente nuestras intenciones. El Señor derramará su gracia sobre nosotros y por lo tanto nuestras intenciones van a ser purificadas, van a ser bien direccionadas y por lo tanto nuestros actos serán buenos, serán perfectos a la medida de estar viviendo la vida en Cristo. Eso es lo que tenemos hoy, hermanos, y pidámosle al Señor la capacidad de poder entender sus misterios, de poder confiar en que Él en todo momento y en cualquier circunstancia jamás nos va a abandonar. Las maneras, los caminos, las formas pueden cambiar. Podemos estar enclaustrados, podemos estar en cuarentena, podemos estar humanamente solos, quizás, pero jamás existencialmente solos. El Señor está allí verdaderamente al lado del que ora, del que lucha por vivir una vida pura y el que lucha permanentemente porque sus actos reflejen esa conversión, ese amor a nuestro Señor. Recemos la oración al Espíritu Santo para pedir sus dones. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa, con el don de la sabiduría, tener este gusto por las cosas de Dios que me haga apartar de las terrenas. Que sepa, con el don del entendimiento, ver con fe viva la importancia de la verdad cristiana. Que con el don de consejo ponga los medios más convenientes para santificarme, perseverar y salvarme. Que el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa, con el don de ciencia, discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. Que con el don de piedad ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo. Finalmente, que con el don de temor de Dios tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios. Lléname, sobre todo, de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén.
Hermanos, hermanas, con la gracia de Dios nos vemos el día de mañana, miércoles. Hasta mañana.